Con 13 monolitos antiguos, Roma es la ciudad con más obeliscos al mundo. Sin embargo, la historia que trae consigo cada uno de ellos es poco conocida. Este es uno de ellos y está ubicado en el centro de la Plaza de San Pedro. Mide 25 metros y pesa 320 toneladas. Es el único que hoy en día está entero, sano, sin haber sufrido restauraciones como los demás en Roma. Y la altura que tiene hoy es la mitad de la original. Es de origen egipcio. Fue transportado a Roma en el año 37 por orden del emperador Calígula y se lo colocó en el Circo de Nerón. El obelisco vaticano recuerda el martirio de muchos santos, en especial el de San Pedro. En el 1586, el Papa Sixto V decidió trasladarlo frente a la Basílica de San Pedro. Para ello necesitó 150 caballos y 900 hombres. Como era muy necesario mantener la concentración, había orden de mantener el silencio absoluto. Quien hablaba era condenado a la pena de muerte. En el momento de mayor peso, las cuerdas comenzaron a ceder. Entre los trabajadores estaba Benedetto Bresca, un marinero de Génova que gritó «agua» a las cuerdas. Rompió así el silencio, la ley. Se lanzó el agua sin pensarlo 2 veces, las cuerdas se encogieron e inmediatamente se levantó el obelisco. En la cúspide del obelisco había originalmente una esfera de bronce, que según una leyenda medieval, contenía los restos de Julio César. El Papa Alejandro VII la reemplazó por una cruz que se asienta sobre una estrella. Pocos saben que este obelisco es también un reloj de sol. En el 1817 se pusieron varios discos de mármol en el suelo de la plaza, formando la Rosa de los Vientos y una meridiana. Tenemos esta meridiana que nos muestra por un lado las horas del día que son indicadas por la forma del mismo obelisco, según la posición del sol, y por otro, los puntos que indican los solsticios de invierno y de verano. Alrededor de 2000 años de historia se encierran en el obelisco vaticano que hoy decora la Plaza de San Pedro, uno de los lugares más visitados del mundo. Continuando, la palabra obelisco literalmente significa asta o mástil de Baal o el órgano de reproducción de Baal. Casi siempre está ubicado en el centro de un círculo, una rueda solar, la cual representa las genitales femeninas y el acto físico sexual. Y es por esto que la rueda solar y el obelisco obran juntos. Por esto es que ves la rueda solar en la Plaza del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, y puedes ver el obelisco que atraviesa el centro de la rueda. Y es la consumación de ese acto sexual entre el dios del sol y su esposa Semiramis, o Ishtar, o como lo pronunciamos en inglés, Easter o Pascua. Y puedes ver cómo los dos obran en conjunto. Antes que continuemos hablando del obelisco, quiero compartir una historia que viene de Egipto en la que ellos dicen de dónde viene el obelisco. Y tiene que ver con el antiguo dios egipcio Osiris y su esposa Isis. Pues Ra, el dios del sol, tuvo 5 hijos. Y vamos a hablar de 3 de ellos en unos momentos. 3 de ellos siendo Osiris, Isis y su hermano Set. Osiris termina casándose con su hermana Isis. Y Set es su celoso hermano. ¿Por qué? Porque Osiris se apodera del trono en Egipto y se convierte en el dios y el faraón de Egipto. Pues entonces resulta que Set es un hermano muy celoso, así que él quiere matar a su hermano Osiris. Pues él desarrolla un increíble plan de tener una enorme fiesta y de hacer una hermosa caja. Pues él hace esta caja en las exactas dimensiones de su hermano Osiris. Y él averigua las dimensiones de los hombros y cabeza y anchura y estatura de Osiris, y todo el mundo vio esta hermosa caja y desearon esta caja. Y pues él se ingenió un astuto plan y decidió darle la caja a la persona que se recostara dentro de ella y le midiera. Y como puedes imaginar, Osiris se recuesta en la caja, cabe perfectamente, y en ese momento se le dijo a los siervos ponerle la tapa, clavarla, y lo arrojaron en uno de los ríos en Egipto. Y murió. Pues esto no le cayó bien a su esposa Isis, quien tomó el trono y ella se embarcó en una misión para encontrar dónde su fallecido esposo estaba en el río Nilo. Y al ella buscarlo para darle un buen entierro,
Set se enteró y Set se adelantó a su viaje de regreso a Egipto y tomó el cuerpo sin ella saberlo. La engañó de nuevo y tomó el cuerpo y lo cortó en 14 pedazos y lo repartió a través de todas las ciudades en Egipto, excepto por una. El órgano masculino, el órgano reproductivo de Osiris, él echó al río Nilo, el cual fue después, de acuerdo a la leyenda, consumido por un pez. Y ese fue el único órgano que ella no pudo encontrar. Ella encontró todas las otras partes de su cuerpo, excepto por esa parte de su cuerpo. ¿Y por qué era esa tan importante? Porque en la cultura antigua, como saben, hasta de las historias en Corinto, sabemos que ellos tenían 1000 personas en prostitución en la ciudad de Corinto nada más. Y que la fornicación y homosexualidad y cosas así eran muy prevalentes en culturas antiguas. Fertilidad estaba fuera de control. Lo más importante para ellos, promiscuidad sexual, era mucho peor que hasta en el día de hoy, si lo puedes imaginar. Así que era muy importante que ella encontrara este órgano reproductivo de su esposo que representaba poder, fuerza, fertilidad, pasar los genes, la realeza a la próxima generación. Así que por ella no poder encontrar el órgano masculino de su esposo fallecido, ella decidió hacer un pilar conmemorativo en Egipto que permanecería como un recordatorio de su poder en la forma de un obelisco de concreto o de piedra. Y ese obelisco, sabemos de fuentes, es donde ellos creían que el espíritu del antiguo dios del sol vivía. Como ven de la fuente en su pantalla ahí, que en su creencia, el obelisco egipcio era adorado como la morada del dios del sol. Y ellos comenzaron a poner estos obeliscos por todo el mundo al ella comenzar a hacer esto en conmemoración de su fallecido esposo, para que todo el mundo supiera que su presencia estaba en esa ciudad. Y entonces comenzamos a verlos por todo lugar a través de todo el mundo antiguo. Podemos ver en la Biblia que en hebreo la palabra para pilar o ídolo es Kamán, la cual literalmente significa ídolo del sol o pilar del sol. Pueden ver en Isaías 27, verso 9, que dice: de esta manera pues será expiada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando él haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y ya no sean levantadas las estatuas de acera ni las imágenes del sol. Esa palabra ahí, imágenes, es la palabra Kamán. Y esa palabra Kamán está hablando de un obelisco, las imágenes o pilares que ellos erigían en sus campos. Aquí hay otra palabra en hebreo, matzebah. Matzebah quiere decir pilar, monumento o ídolo. Es el obelisco erigido a lo que se refieren aquí. Éxodo 34:13 dice: mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus imágenes de acera. Levítico 26, verso 1 dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros a ella, hablando del obelisco, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Deuteronomio 7, verso 5 dice: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y pueden ver aquí muchas más escrituras a través de la Biblia que hablan acerca de los pilares y obeliscos que pusieron a través de la tierra. El gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh, él constantemente luchaba no contra los pequeños dioses, él constantemente luchaba contra su dios principal, el cual era Baal, el dios del sol. Él siempre estaba mencionando Baal, Astarot, y el dios del sol del oriente y el dios del sol del occidente. Aquí tenemos unas fotos, iremos a través del mundo entero, daremos vuelta al globo, mostraremos fotos a través del mundo de estos obeliscos, ahí tal como están. Y en algunos, como el que pueden ver aquí en Turquía, puedes ver que los jeroglíficos antiguos en su lenguaje y fotos también actualmente están en estos obeliscos. Aquí está la aguja de Cleopatra. La aguja de Cleopatra no es solamente un pequeño emblema. Esto fue erigido como conmemoración al dios del sol, allí en Londres. Este es el obelisco más antiguo en Escocia. Este es el obelisco más antiguo en Suiza. Ahí lo ven. En Alemania.
En París, Francia, este está cubierto con jeroglíficos egipcios, todos refiriéndose a adoración al dios del sol. Y hasta en Meca, me espantaría, damas y caballeros, enterarme que en el Islam, que uno de sus más grandes ídolos es un obelisco ahí mismo en el centro de la ciudad de Meca. Y aquí hay obeliscos que hallamos por todos lados, en los Estados Unidos también. También en Luxor, Egipto, cerca del río Nilo, hay un obelisco egipcio. Este es uno de los obeliscos más famosos en el mundo entero. Está en Buenos Aires, Argentina. Está dedicado al dios del sol Ra, quien se dice que vive adentro. Todo el mundo en esa ciudad y el país que ha estado ahí y sabe la historia de ese obelisco, sabe eso. Y lo entienden. Aquí tenemos uno en Ámsterdam. Aquí hay uno en Etiopía, Mongolia. Y damas y caballeros, ahora nos enfocaremos en esto por un momento y les voy a mostrar algo que es verdaderamente algo que solo pude ver con el programa Google Tierra. Y me sorprendió tanto que quiero compartirlo con ustedes también. El obelisco más grande en el mundo, así lo creo, que está escondido, es lo que están viendo ahí ahora mismo. Si miran cuidadosamente, lo que vemos aquí es las genitales masculinas de Ra, el dios del sol, o Baal, integrado a la misma arquitectura de la Plaza de San Pedro y el edificio entero en el Vaticano allí. Puedes ver los testículos ahí en la parte de abajo y el mástil de ese órgano masculino moviéndose hacia arriba. Y lo que es interesante es que si le das vuelta a esto hacia el lado, veremos que este obelisco arquitectural, por decir así, apunta directamente hacia el oeste, con la exactitud hasta de 1 grado. Y mi pregunta es, ¿por qué apunta hacia el oeste? Es porque esto es del dios del sol. El dios del sol es el dios de la puesta del sol, del oeste. Y vemos en toda adoración al dios del sol, en toda sociedad pagana, que los altares todos encaran al oeste, porque así es que hacían sus cultos. Y yo creo que el enemigo tuvo una gran influencia en la arquitectura de esta estructura católica romana en particular, y es una representación del órgano masculino del dios del sol. Este no es lugar apropiado para un obelisco egipcio que representa el órgano masculino del dios del sol entrando a las genitales de la rueda del sol. No debería estar en nada que está conectado a Jesús nuestro Señor en ninguna manera. Pero lamentablemente lo está en esta era moderna. La mezcla del paganismo en el cristianismo ha progresado a tal grado que ya ni la reconocemos, por no saber nuestra historia, por no leer la primera sección de la Biblia. Ahora, esta es una foto interesante porque esta foto en particular es de un obelisco que está en la plaza de la iglesia de San Juan, allá en Roma, y es la iglesia del Papa, es la catedral del Papa. Así que les voy a leer la descripción de dónde vino este obelisco en particular, porque va a ser sorprendente para ustedes descubrir que esto no fue solamente un obelisco creado de concreto en tiempos modernos. He aquí este obelisco de dónde vino. El obelisco egipcio que está en la plaza de San Juan Laterín es el más grande que existe. Originalmente tallado durante el reino del faraón Mosei III, estuvo en el templo de Omán en Tebes, el dios del sol, pero fue llevado a Roma por el emperador Constantino en los años 317 a 361 y puesto en el Circus Maximus. En el 1587 el Papa Sixtus V descubrió el caído, roto y olvidado obelisco y lo hizo arreglar y colocar en la Piazza S. Giovanni, en Laterano. E interesantemente es posible que Moisés vio este mismo obelisco cuando estuvo en Egipto. Y este obelisco, supuesto honrar los dioses del sol, está al lado de lo que católicos llaman la Suprema Madre de todas las iglesias, la catedral oficial del obispo de Roma, el Papa. Así que tenemos un obelisco de 3.000 o 4.000 años de edad, hecho para los dioses del sol de Egipto, que ha sido puesto en la catedral de Santa María. ¿Y qué acerca del monumento de Washington? ¿Es un monumento? Ciertamente es un monumento, pero no es un monumento a nuestro Dios, es un monumento al Dios del Sol. No puede ser un monumento a ninguna otra cosa. No es una estructura de arquitectura, damas y caballeros. Esta es la misma exacta estructura que construyeron en el antiguo Egipto a los dioses del Sol, como hemos demostrado ampliamente.
Déjenme hacer una pregunta. ¿Dónde encontramos este símbolo principal del dios del sol hoy? ¿Dónde encontramos este símbolo principal, el obelisco? Te sorprendería descubrir que lo hallamos en nuestras iglesias. Así es, ahí es donde terminó el obelisco del dios del sol, terminó en nuestras iglesias alrededor de todo el mundo. Le llamamos campanarios, son llamados obeliscos en Egipto antiguo. Si el faraón o un egipcio antiguo estuviera vivo hoy, ellos caminarían por la calle y ellos se sentirían cómodos viniendo a la mayoría de nuestras iglesias que tenemos hoy, porque ellos dirían, wow, esa es mi religión. Eso es algo con lo cual yo puedo conectar. Eso es adoración al Dios del Sol. Y lo vemos a través de todo el mundo. Aquí hay uno que tiene 2 pilares construido en esta iglesia en particular. Damas y caballeros, el obelisco, la adoración al Dios del Sol, no debería haber ningún símbolo en ningún lado del paganismo antiguo o adoración al Dios del Sol egipcio que fuera encontrado en nuestras sociedades religiosas hoy en el cristianismo. Lo vemos mucho, sin importar qué denominación, ya sean luteranos, bautistas, sin denominación, no importa qué denominación, vas a encontrar este obelisco por todos los lados. Ahora venimos al pensamiento que dice, pero eso no es lo que significa para mí, Jim. Y yo sé que muchos de ustedes pensaban eso, pero la cosa es que no importa lo que significa para nosotros y es tan difícil para nosotros comprender y que penetre en nuestros corazones y mentes, que solo importa lo que significa para